San Malaquías enumera 112 papas a partir del año 1139, y no es solo el término de la lista lo que lleva a los estudiosos a creer que el último papa será el número 112, sino la sombría predicción de tintes apocalípticos asociada a él. Malaquías describe al último papa con estas palabras: Pedro el Romano pastoreará a su rebaño en muchas tribulaciones, y al terminar todas ellas, la ciudad de 7 colinas será destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. El fin. La profecía de Malaquías afirma que este sería el último papa asociado al fin de los tiempos, lo que muchos han interpretado como el fin del mundo. Los escépticos de la profecía de Malaquías señalan rápidamente lo que ven como una discrepancia evidente. Aunque en la mayoría de las otras predicciones Malaquías nunca nombra a los papas a los que hace referencia, sí lo hace en la profecía sobre el Papa 112, y el nombre es Pedro, no Francisco. El apodo que emplea Malaquías, la frase críptica que usa para el Papa 112, fue Petrus Romanus, Pedro el Romano, y se suponía que esto debía ofrecer una pista sobre su identidad. Cuando el Papa Francisco fue elegido, quedó claro que su nombre no era Pedro. Los defensores de la profecía tienen una explicación. Creo que había la expectativa de que el Papa tomaría el nombre de Pedro, pero dentro de la Iglesia Católica en general no es visto como algo correcto porque estás siguiendo los pasos de San Pedro. No te conviertes en él. El apóstol Pedro es considerado el origen del papado. Jesús mismo le dijo: tú eres Pedro, y tú serás la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Por respeto al apóstol elegido por Cristo, ningún papa en la historia ha tomado el nombre de Pedro. Los estudiosos argumentan que Malaquías usaba a Pedro como una alusión simbólica al papado. Más allá de eso, los creyentes en la profecía hacen referencia a otro vínculo entre Francisco y el nombre de Pedro. Al Papa Francisco fue muy fácil identificarlo como Pedro el Romano porque tomó el nombre de San Francisco de Asís, cuyo nombre era Francisco Pedro. Hay ejemplos anteriores de esto en todas las profecías en cuanto al nombre que el Papa adopta. El epíteto que describía al Papa anterior, a Benedicto XVI, era de la gloria del olivo, y el olivo es un símbolo de los benedictinos. Ratzinger no era benedictino, pero decidió adoptar el nombre de su fundador como el nombre papal, y se convirtió en la gloria del olivo. La profecía de Malaquías expresa con claridad que el Papa 112 está unido a una era de tribulaciones, ya sea esta simbólica o literal. Roma será destruida. Día del juicio. Visto así, el destino que aguarda al Papa final de Malaquías es muy oscuro, especialmente si se trata de un hombre que nunca buscó realmente el papado. Muchos de los que han estudiado la vida del Papa Francisco señalan su tortuoso recorrido hacia el papado. El hecho es que se dijo que el cardenal Bergoglio, quien luego se convirtió en el Papa Francisco, fue votado segundo en el cónclave de 2005, que como sabemos eligió al cardenal Ratzinger como Papa Benedicto. Ser segundo durante un cónclave llevado a cabo 8 años antes no es la mejor calificación para ser elegido como papa. Muchas personas pensaron que era demasiado viejo, tenía 76 años, y que por lo tanto nunca hubo un veredicto concluyente en torno a su persona, porque era arriesgado no solo por su edad, sino porque era poco conocido. Nacido de padres inmigrantes, Jorge Bergoglio se convirtió en jesuita y ascendió a los más altos rangos de la orden en Argentina. A pesar de haber salvado a muchos de sus compatriotas durante el período conocido como la Guerra Sucia, en el que 10.000 argentinos fueron asesinados o desaparecidos con los militares en el poder, el Papa Francisco nunca quiso ser el centro de atención. Pero hoy, el llamado Papa del Pueblo atrae toda la atención apareciendo en revistas y con 17,9 millones de seguidores en Twitter, bajo el usuario oficial @Pontifex. Hay personas que solo quieren ver al Papa Francisco, personas que no son católicas y que solo quieren una foto de este hombre. ¿Quién es este hombre que ha puesto de moda ser católico? El público percibe al Papa Francisco como uno de nosotros. Viaja en el metro, sale y compra el diario, tiene un automóvil pequeño. No viaja en el papamóvil todo el tiempo. Le gustan los deportes, sé que le gusta el fútbol y presta atención a este tipo de cosas. Algunos interpretan que los extraños giros del destino que llevaron a Francisco a convertirse en papa solo se suman a la presunción de que el destino está involucrado de alguna manera y que la ominosa profecía de Malaquías está a punto de cumplirse.
Otros afirman que todo es una simple coincidencia, pero existe otra profecía, una respaldada por el Vaticano, que también sugiere un terrible destino para un papa y que muchos consideran consecuente con la profecía de Malaquías, por lo tanto, inminente en cuanto a su cumplimiento. Hace un siglo, en lo que se considera uno de los milagros más reconocidos de todo el cristianismo, 3 niños pequeños, en Fátima, Portugal, afirmaron haber sido visitados por la Virgen María, recibiendo un secreto tan aterrador que la Iglesia lo encerró durante décadas. La razón por la que nunca se reveló es porque parecía predecir el asesinato de un papa. Septiembre de 2017. En la pequeña iglesia de Santa María en Capella, Italia, a las márgenes del Tíber, un trabajador restaura el altar. Al mover una losa de mármol hace un descubrimiento notable. En 2 ollas de barro con nombres grabados se encuentran unas reliquias, unos huesos que se presume podrían pertenecer a San Pedro, el apóstol de Jesús y primer pontífice de la Iglesia Católica. ¿Pero qué implica un descubrimiento tan casual? ¿Se predijo en profecías tan sombrías como las de Malaquías y Fátima? Nostradamus, el famoso profeta del siglo XVI, afirmó que la tumba de San Pedro se descubriría cuando la Iglesia o el mundo estuvieran cerca del final. Existen paralelismos entre las visiones de Nostradamus ocurridas en la década de 1550 y las de San Malaquías, surgidas en la década de 1590. Nostradamus registró sus profecías en versos llamados cuartetas, que fueron agrupadas en capítulos conocidos como centurias. La cuarteta 66 de la centuria 6 dice: en la fundación de una nueva secta se encontrarán los huesos del gran romano, aparecerá el sepulcro cubierto de mármol, la tierra temblará en abril mal enterrada. Encontraron la tumba a la que se alude, lo que significa que nos encontramos en un periodo de peligro y posible destrucción del Vaticano. ¿Acaso Nostradamus sugiere que el apocalipsis está en el horizonte inmediato? Si es así, ¿son válidas las profecías relacionadas con Malaquías y Fátima? Estas son solo marcas generales, no es una situación de tiempo exacta, eso es muy nuestro del siglo XX y XXI. Algunos dicen que Nostradamus, Malaquías y la hermana Lucía vieron lo mismo, un cambio trascendental en la era moderna. El miedo fue impuesto a la gente por la Iglesia, que les dijo: escuchen, se acercan los últimos tiempos y, ya saben, no será algo bueno. Las personas temen a aquello que no entienden o no desean, no saben qué sucederá, así que surge el miedo y muchas veces saltan hacia el precipicio, por así decirlo, y temen lo peor. Pero si es el fin de algo, es el comienzo de otra cosa, es un nuevo comienzo. Desde los relatos de Noé en el Antiguo Testamento hasta un Nuevo Testamento basado en la resurrección, los católicos han sostenido durante siglos la creencia de que a menudo el dolor y la pérdida son necesarios para el renacimiento. Incluso, a ojos de una profecía, una eventual destrucción podría allanar el camino para que eso suceda. Francamente, estamos en un momento crítico en la historia de nuestra especie y debemos tomar algunas decisiones correctas, o de lo contrario, esto llegará a su fin. ¿Está la Iglesia siempre reformándose? Absolutamente. ¿Canoniza a sus santos? Sí. ¿Hay pecadores en la Iglesia? Pero tal como el Papa Francisco ha dicho, la Iglesia no es un museo para los santos. La Iglesia es un hospital para los pecadores. Cada santo tiene un pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Y para eso está la Iglesia aquí. El mundo espera que el Papa ofrezca orientación moral. Y creo que todos los papas han podido ofrecer esa guía. Creo que estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y depende de nosotros. ¿Cómo será ese capítulo?